Qué pena con la audiencia, el internet está muy malo. Bueno, entonces estamos conversando con Andrés, Andrés Felipe Quintero Ramírez. Es que yo lo había promocionado como Ramírez Quintero. Me perdonan No, el error, ¿cierto? así aparezco siempre. Pero es que como, hombre. Bueno, y también pues teníamos invitado a Ronald Parra, pero por cuestiones de conectividad, pues me está comentando que tiene mucho conflicto. Yo creo que allá también tienen problemas con la conexión. Pero bueno, hombre, yo creo que usted también es una persona que sabe mucho del tema. Bueno, entonces Muchas estamos gracias. hablando ahorita acerca de estos acontecimientos que hacen que los animales deban ser rescatados. Entonces ya estamos hablando de efectos antrópicos y todo eso. También quisiera preguntarle si usted conoce causas no antrópicas, o sea, causas naturales por las cuales los animales puedan ser Cla- rescatados. Cuente un poquito de eso. claro, hay varias, hay varias. Por ejemplo, es muy común y de pronto en Ibagué se ve mucho y acá en Risaralda, y yo creo que a nivel nacional, porque estamos en un cuello de la migración, ¿sí? La migración de las aves rapaces y de las aves en general que vienen de Norteamérica y en su largo recorrido se debilitan, porque de pronto llevan días sin comer o por el ejercicio o el esfuerzo físico que han hecho, se debilitan y caen. Eh, en los últimos 2 años se ha aumentado, por ejemplo, el ingreso de este Coccyzus americanus, el cuco americano, Americana, migratoria. que llegan acá débiles y hay promociones de que le des agüita con azúcar y ha aumentado en los últimos 2 años el ingreso de estos animales. Las rapaces también, por ejemplo, se debilitan y caen. Hay otros factores antrópicos y es que las rapaces, por ejemplo, perdón, no antrópicos, y es que las rapaces, pues obviamente comen palomas. Las palomas son portadoras de tricomona y cuando las aves bajan digamos, su alimento o se debilitan, les puede ese protozoario salir a flote y empieza a la boca se le hace una tumoración, o sale una tumoración, que es como un material calcificado que empieza a tapar toda el área bucal o todo, sí, toda la boca y dejan de comer. Entonces son enfermedades también, enfermedades y por debilitamiento de viaje. Esos son dos factores por los cuales más llegan. Mira, llegó Ronald. Hola, Buenas. Ronald. Hola, ¿cómo están? Ahora sí, bueno, qué bueno tenerlo de nuevo. Mire, le presento a Andrés Felipe. ¿Qué tal, Eh, Andrés? eso, estamos aquí ¿Alguna vez nos has conversando visto lo más decir la de sabroso. universidad? Sí, claro, por supuesto, también no recuerdo. Qué Sí, bueno. ahora sí. Ah, ese trapajarero, ¿se acuerdan ustedes? Sí, qué chévere. No, Bueno, son miles de cosas, pero bueno, ya. sí, sí, sí. Bueno, Ronald, estamos hablando con André Felipe sobre el tema, sobre por qué pueden verse afectadas las aves. En su experiencia, ¿usted qué ha encontrado? ¿Usted qué cosas puede contarnos a nosotros o qué sabe usted? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿Qué? primero, digamos, depende mucho, como alcancé a escuchar Andrés, de los hábitos, digamos, de las especies. Por decir algo, en campo es muy común encontrarse uno con algunas especies de la parte baja del bosque, sotobosque, algunos pípridos con malformaciones en las patas, encontrar individuos con hongos, con cantidad de dedos, poliploidías de 8 dedos, de formaciones en las patas. Otros, por el contrario, digamos que tienen, digamos, frecuentan de pronto consumir néctar, que a veces consumen algunos insectos de bromelias y todo eso. Generalmente también suelen tener malformaciones en los picos. Y también, pues, he notado de que, digamos, algunas rapaces, a veces, pues, digamos, también por las cuerdas, o a veces por factores antrópicos también, pues, digamos, a veces aparecen con las alas dañadas. Entonces, digamos, depende del hábito y del hábitat en el cual se encuentre la especie que uno evidencia, digamos, ese tipo
de algunas enfermedades o algunas veces malformaciones en algunos órganos. Bien, bien, bien. No, y más o menos un resumen de lo que ustedes dos han hablado, o sea que muchos de esos aspectos que por los cuales los animales se ven afectados es por factores antrópicos como la cacería, decía Andrés, como la ignorancia también es un factor muy importante, pero también hay factores naturales, ¿no? Entonces, eso que está comentando usted, las malformaciones genéticas, las enfermedades de los animales, y yo creo que eso también se ve mucho en el campo. Bueno, ya cuando ustedes ya definen esto, o sea, el por qué los animales llegan a afectarse, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué se hace cuando se llega a esto? El énfasis que yo quiero hacer acá es no solamente en la parte de manejo, sino también desde lo ético también. Entonces, ¿ustedes qué pueden conversar acerca de esto? Dale, Andrés. Hablo bueno. Bueno, como les dije anteriormente, soy médico veterinario, entonces lo voy a ver desde un punto veterinario, ¿sí? De pronto yo tengo algo de pensamiento biológico, pero soy veterinario. Entonces, a ver, ¿qué hay que hacer? La primera pregunta que uno se debe hacer es, ¿usted sabe del tema o no sabe del tema? ¿Sí? Es lo primero que usted debe hacer. Porque si usted ignora lo que es un ave o qué tipo de ave es, lo más recomendado es métala en una cajita y llévela a la corporación autónoma del departamento. En este caso, en mi ciudad, pues, en mi departamento, que es Risaralda, la Carder, en Ibagué, Cortolima, en Bogotá, la CAM, bueno, perdón, la CAR, y en el Huila, la CAM, dependiendo pues el departamento, llevarlo allá o comunicarse al 123 de la policía, si no sabe del tema. En mi caso, pues a mí me llegan, o los veterinarios les llega, dependiendo la causa. Puede ser la misma especie, la causa por la cual ingresa es totalmente diferente. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? ¿Se conoce el ave? Si conozco el ave, pero procedo a mirar, a observar qué le pasa al animal, qué factor, fue el que lo afectó, para proceder. Muchas, ¿Qué recomiendo yo? Cuando es un animal silvestre que llegó del medio ambiente, el manejo que se le debe hacer a un ave, máximo, debe durar 3 días. Más de 3 días ya empieza a la curva de que el animal va mejorando a descender, porque se le dañan plumas, porque deja de comer, porque empiezan otros factores. El animal se estresa tanto que empieza a revolotear donde esté y empieza a dañarse las plumas. Y sin plumas, yo creo que es lo más importante de las aves. Y además los traumatismos que empieza a recibir por el lugar donde está. Siempre he recomendado manejar cajas de cartón. En su defecto, habitáculos de varilla o de palos verticales, ¿sí? De reja vertical, sin fin, para que las plumas no se afecten. Pero hay que recordar que es fauna silvestre y son aves silvestres. Las aves silvestres o la fauna silvestre en general no reconoce entre límites de las rejas. Entonces empiezan a intentar escaparse por el bordito que sea, cree que caben y empiezan a salirse y se golpean la cara y se la estropean, empiezan a dañarse más. Y lo que empezamos a hacer es, por hacer bien, empezamos a hacer mal. Entonces lo que recomiendo es, entre menos se demore, ojalá un día, para rehabilitar, perfecto. Si ya pasan 2, 3 días, empieza la curva a decaer. Sí. Hay que hacerlo muy rápido. De pronto alguna vez hablamos de lo que hacía, de la inserción de plumas. A veces que llegan por el tráfico de fauna que uno sabe que son silvestres, uno tiene bancos de plumas, inserta plumas y en 2 horas un animal que es silvestre se va para su medio. Y eso Bueno, es cuéntenos un poquito ese proceso del injerto de plumas. Me pareció bien interesante cuando lo estuvimos conversando con mis estudiantes, me pareció chévere. Así por encimita, tampoco vamos a contar bien la técnica porque pues sería un curso completo, ¿no? Sí. Bueno, es algo que siempre me ha gustado muchísimo, porque realmente en el lugar de paso, en los centros de paso o cuando estas aves llegan a un sitio de recepción, lo que más se afecta es el plumaje de las aves. Y un ave sin plumas no vuela, o con plumas malas es una presa muy fácil para un depredador.
Sí. Sea doméstico como un gato, sea silvestre como una rapaz o un felino, se vuelve una presa muy fácil. Entonces, la idea es que cuando liberemos un animal, tengamos 3 cosas muy claras, importantísimo cuando se libera un animal. ¿Cuáles son? Primero, que esté psicológicamente bien, o sea, que se reconozca como especie, que sepa que es un paro, que es un halcón aplomado, y se reconozca como especie y reconozca a los demás como especie. Segundo, factores sanitarios, o sea, que el animal esté totalmente sano, que uno pueda garantizar que el animal que está liberando esté sano y que no vaya a afectar las poblaciones Va a llevar enfermedades, silvestres. claro. Y me falta una, psíquica, sanitaria y físicamente que esté bien. No vamos a liberar un animal con plumas deterioradas, sin plumas, ¿sí? Porque es un animal que no le vamos a garantizar su estadía en el medio ambiente y lo vamos a tirar a que Oiga, se la juegue. yo le agregaría de pronto también que ese animal ingrese a un hábitat adecuado, ¿no? Ah, claro, Sí, claro. Pues, porque es que, no, eso es que lo digo porque alguna vez lo vimos con otro amigo pajarero, con William Figueroa. Estábamos una vez en tierras bajas a 650 metros sobre el nivel del mar y encontramos un búho de tierras altas. Entonces, creo que era una cestilla, no me acuerdo bien. Y eso, pues obviamente el animal estaba estaba sofocado por el calor, una cantidad de cosas y esa liberación le hicieron unas personas que se dicen ser rehabilitadoras, ¿no? Pues, chamo, vea, ¿usted se acuerda del monito? Del monito que sea conmigo, Ujú. el albinito. Ah, ya, sí. El monito me dijo que en la finca donde los papás vivían había arpía y eso queda ahí a media hora de la universidad. Y yo, ahí no hay arpía. Que sí, hermano, hay arpía. Allá liberaron arpía. Y me decía que allá se las veían. Hermano, y yo le comí cuento y me fui. Andamos una quebrada río arriba, hermano, muchísimo. Y no la vi. Allá me decían los de la finca que sí, que ellos se comían los guatines y que veían cuando cogían los guatines y se los comían. De regreso, justo cuando estaba subiéndose la casa, hermano, yo no puedo decir que es una arpía. Puedo decir una Mordus guianensis. Unos pisadetus que se parecen cuando son juveniles. Pero juveniles. No, las pisadetus no. Yo creo que identifico unas pisadetus. Pero era o una Mordus guianensis o una arpía. Yo estaba por ahí a 600 metros porque era una vaga y desde la casa la vi volar, ¡guau! Y se puso en la peña y yo, ¿qué es esto? Es un animalote inmenso. Y yo dije, arpía media hora, o sea, dentro de la ciudad de Ibagué. Y lo que pasa es que me dijeron, no, es que aquí liberaron 2. Aquí se las decomisaron a alguien y soltaron 2. Mataron una y eso todavía está por ahí. Es muchas veces, eso es otro factor. Bueno. La liberación de animales donde no es. Oiga, ¿se volvió a caer la señal? Ay, Dios mío. No, ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Bueno, yo quiero escuchar a Ronald. ¿Qué puede decir acerca de esto, de las acciones a realizar? Bueno, también concuerdo totalmente. Y ahorita les hago un par de preguntitas que pregunten acá. Siempre es importante, digamos, conocer, ¿no? Primero, esta parte, conocimiento es importante, pero también, pues, digamos, uno va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Siempre lo primero creo que es tratar las especies que de pronto aparentemente tienen un accidente con precaución. Sí, sí. Resulta que muchas de las aves que uno se encuentra en la calle muchas veces son, por ejemplo, migratorias o especies que se han chocado con una ventana y están aturdidas y uno pues piensa que seguramente pues digamos están heridas. Entonces, pues si uno realmente no tiene como conocimiento de las especies, ni de pronto un poco de conocimiento de la parte veterinaria, pues lo principal es pues como ese compañero, llevarlo a un centro especializado o preguntarle a personas que sepan del tema, ¿sí? Y que ellos, digamos, lo orienten a uno. Primero, por ejemplo, a veces es bueno tomar una que otra foto como para identificar la especie. En estos días, por ejemplo, es muy común encontrarse, por ejemplo, en Bogotá, tinguas
esas azulitas que vienen Pero en Martinica, los sí. humedales, encontrarlas que lleguen a las casas, ¿sí? Muchas veces no están heridas ni nada, sino simplemente llevarlas, como dice Chamo, al lugar adecuado, ¿sí? Pero obviamente tiene que pasar por una valoración. Entonces, pues para hacer una valoración también es importante saber manipular, digamos, la especie, por decir algo, un colibrí o algunas especies, yo sugiero de que no se tengan mucho tiempo en la mano. Entonces, por ejemplo, un colibrí se puede hacer un conito, se puede colocar en el conito mientras toma otra vez energía, o se puede colocar en una bolsa oscura y luego de unos minutos, si no tiene una fractura, especialmente en el ala, donde siempre generalmente se ocasiona, pues simplemente el ave retoma la energía y sale volando. O sea, Necesitan el descanso solamente, ¿no? Sí, a veces necesitan un poquito a veces cometemos la equivocación de darles mucha agua, ¿sí? Entonces, lo primero que pensamos, bueno, démosle agua, y con esto ya solucionamos el problema. Resulta que a veces el agua es bueno, por ejemplo, los colibríes, pero darles unas goticas, o sea, como para que tomen de nuevo como la energía y ya. No, y hay No que mirar las saturarlos. proporciones, que una gota Sí, de agua para un colibrí es harto. exacto, sí, o sea, y que, por ejemplo, ellos cuando requieren, digamos, hidratación, porque a veces también es de cansancio que cae en el suelo, Sí. entonces, digamos, ellos empiezan a sacar la lengua. En colibríes, en vencejos, es normal ver que ellos empiezan como a intentar, ¿sí? Pero si ellos no lo hacen, pues obviamente no hay que darles agua, seguramente con golpe hay que darlos descansar. Yo Bueno, sugiero mirar, por ejemplo, lo más común encontrarse algunos polluelos, algunos pichones, por ejemplo, las tórtolas. Mucha gente piensa que lo mejor es llevarlo a un centro de rescate. sí. No, resulta que la sugerencia mía es, no, más bien acérquela al nido, colóquela en una cajita donde de pronto no pueda ser afectada por un gato, por un animal doméstico que de pronto la ataque, y que de pronto el ave, de nuevo con los padres, renueve el nido. O colocar, si es muy pichón, ya polluelo, colocarlo directamente al nido. Sí. Resulta que a mí, bueno, voy a contar una experiencia muy chévere. A mí me pasó cuando estuve haciendo un curso en Hastings, en Inglaterra, fuimos a mirar una granja donde habían unos Tito Alba, donde habían unas lechuzas. Sí. Pues yo vi que había muerto una lechuza, y pues apenas la vi, pues yo lo primero que hice fue sacarla del lugar, pues digamos pensando de que iba a generar, digamos, infección y todo eso. Resulta que las personas que llevaban tiempo en el manejo me decían, no, entonces por el contrario, si muere un individuo, eso es el alimento, por ejemplo, lo que, digamos, los gusanos, los ratones que llegan a comer, va a ser el alimento de los hermanitos, por decirlo así. Sí, sí. Entonces, digamos, a veces uno también es importante uno conocer un poquito de la biología, conocer o preguntar a los que saben, como para uno darse cuenta que lo que está haciendo bien. Oiga, Ronald, usted que me habla de eso, alguna vez yo vi en una madriguera de Atene cunicularia, el famoso mochuelo Huiscoy, vi un cadáver de un polluelo que se lo están comiendo los mismos hermanitos. Entonces, lo que usted dice tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces, exacto, y a veces uno piensa que los hermanos están comiendo al otro, pero no se están comiendo lo que están consumiendo de pronto larvas, sí, ¿cierto? De moscas o otros, que gracias a ese que murió, esos tienen, por ejemplo, tienen 3 polluelos, pero de esos 3 tiene que morir 1 o 2 para que pueda subsistir, digamos, la familia. Entonces es algo de ciclo natural. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta que nos hace Evelyn Liliana Martínez Torres en el Facebook. Dice, ¿qué le dices a las personas que buscan siempre en rescates de aves, cuidarlas en casa, intentando recuperarlas y liberarlas, por temor a llevarla a las entidades ambientales? O sea, pues obviamente hay personas que dicen, no, es que en las corporaciones los sacrifican, hay personas, bueno, y a veces, obviamente uno tiene que entender desde la parte médica que hay animales que realmente llegan muy mal y esos animales se usan como enriquecimiento para otros, ¿no? Entonces, eso es cierto, y es una cuestión que pues, se hace y debe hacerse así. Pero entonces lo que dice ella es muy coherente. ¿Ustedes qué opinan de eso? Andrés, ¿qué dice? Bueno, mira,
Yo creo que hay que partir desde algo. Lo digo porque yo trabajé en la Corporación Autónoma Regional de la Risaralda y también trabajé en el Hogar de Paso. Y ese era el temor de mucha gente. Cuando yo les decía, llévelo a la cárcel, no, yo allá no lo llevo porque allá me lo matan. Pero es que yo soy el veterinario y yo soy, la gente que me conoce sabe que yo amo estos animales. Yo, ¿cómo voy a hacer algo en contra de la fauna? Eso es, entonces, no, es que allá no saben. ¿Quién me lo está diciendo? ¿Sí? O sea, uno debe de confiar en la autoridad ambiental, ¿sí? Porque es que allá contratan profesionales para que hagan eso. Allá hay gente apasionada. En los centros de rehabilitación hay gente apasionada que lleva años trabajando con esta fauna, con estos animales silvestres, y creo que hacemos cada día lo mejor para devolver estos animales al medio ambiente, que para uno prácticamente es la mayor satisfacción, eso es un orgasmo prácticamente, Sí, sí. devolver un animal a la libertad. Y créame que a mí me llegaron, yo te podría dar un día de historias de los animales que me llegaron, que uno dice, no, este animal no se levanta, este animal ya está muerto. Y uno empieza a hacer magia con la medicina alopática o homeopática, de las dos, porque las dos, yo combinaba de las dos, y después uno darse el gusto de liberar ese animal, creo que es lo mejor que puede haber. Entonces yo creo que es hasta hacer una invitación o educar a la gente de que allá no pasa nada. Igual, mire, vea, llevar un animal a una corporación autónoma es tan seguro que usted puede hacer todo el registro del animal, porque cuando usted lleva al animal le dan un acta única de seguimiento, Sí. el acta única de control, donde tiene un número y ese usted se lleva el acta, entrega voluntaria y se lleva el acta, y usted puede como ciudadano todo, había gente que se lo tomaba muy en serio y me llamaba todos los días, ¿cómo está la lora? ¿Cómo está tan? Y uno, vea, la lora hizo esto, se está mejorando, no se está mejorando, no muestra mejoría. Incluso uno llama a las personas, usted, me pasó que llegaba una lora y el primer día no me comía. Al segundo día le servía y yo veía que no me comía, entonces uno llamaba al que el tenedor, ¿cómo la tenía? ¿Cómo le daba? ¿Qué le daba? Ah, es que no, es que usted tiene que ponerle una coquita en la parte alta o en el suelo. Si no le pone en el suelo, no come. Y uno seguía mucho a esa gente. Créame, que uno ama a sus animales y nunca Sí, es cierto. le va a hacerle mal. Además de Ahora, eso, nosotros juramos, ¿no? Así, tenemos un juramento claro, cuando nos graduamos a proteger la salud animal. O sea, sí. Bueno, yo no, quiero el escuchar miedo, ahorita la perspectiva del biólogo. Usted es médico veterinario y yo también lo soy. Y espera, yo, por ejemplo, soy de esas personas que si yo veo un animal inrehabilitable y un animal que de pronto no pueda yo salvarle la vida, pues entonces hay que tomar otro tipo de decisiones. Y son decisiones duras de tomar. Pero lo que usted dice es cierto. Son cosas que hay que hacer. Y como le digo, si uno jura algo, pues, pues hombre. Sí. ¿Qué dice Ronald acerca de eso? Bueno, a mí también a veces comparar es odioso, diría alguien, pero yo notaba, por ejemplo, en otros países donde uno va a los centros de rehabilitación, y esa es la cantidad sobre todo en el caso de las aves, cantidad de aves que llegan, son cientos y las personas, digamos, confían al 100%, obviamente, en los médicos que tratan estos individuos. De pronto en Colombia nos falta un poco en creer en las personas que son especializadas. En el caso, por ejemplo, yo no sugiero de que nunca se lleve uno un ave para la casa. Yo considero que es más factible dejarlo en su ambiente que extraerlo del ambiente, ¿no? Porque en primer lugar uno no está en la capacidad de atenderlo de la manera adecuada. Por ejemplo, si encuentra un ave con un ala fracturada, pues es muy difícil de que uno de manera empírica logre, digamos, resolver ese tipo de situación, sabiendo que las personas que son expertas tienen dificultad, ahora uno con más veras. Entonces, lo principal es obviamente llevarlo siempre al lugar adecuado, ya sea en este caso la corporación autónoma o personas, por ejemplo, en Bogotá, de las urnas, la nacional o las entidades, pues digamos que están normalmente pendientes de este tipo de situaciones. Yo creo que
que en eso tenemos que generar sensibilización. En cuanto a que si yo me siento en la capacidad, pero tal vez me siento en la capacidad, pero tal vez yo, como, bueno, si fuera veterinario, como veterinario he atendido, pero de pronto perros o de pronto tal otro tipo de organismos, pero es muy diferente a un ave. Sí, sí. ¿Cierto? Cada grupo como que tiene sus propios expertos y digamos, por decir algo, yo de pronto conozco un poquito de la morfología del ave, sé cuándo mudan, sé qué edad tiene, qué especies con seguridad, puedo dar cosas, pero ya, por ejemplo, yo atender un ave, pues digamos, no sería ético, ¿no? Entonces, siempre va, va a partir el principio de la ética, ¿no? Que es hacer lo mejor para el ave. ¿Sí? Bueno, Y ahí está usted todo. toca un tema muy importante que a veces las personas que rehabilitan aves son personas que son muy apasionadas. O sea, los rehabilitadores de todas las especies son personas muy apasionadas. Y eso me gusta que es algo muy importante, pero también hay que entender de que uno como médico o como biólogo tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, ustedes los biólogos estudiaron más de 5 años para aprender a hacer unas cosas que el veterinario tiene otras aptitudes, ¿no? Entonces también hay que pensar en esto. Perdón, le puedo hacer un par de preguntas que me rotaron por acá también los chicos que me están ayudando acá. Por ejemplo, acá pregunta Valentina Garzón Peña, dice, ¿qué limitaciones se encuentran a la hora de rehabilitar un ave? Ella hace referencia a edad, alimentación, grado de impronta. Entonces, son cositas. Ahorita voy a compartir, mientras yo no sé quién quiera hablar, voy a compartir unas fotos que me acaba de pasar André Felipe sobre el implante de plumas. ¿Sí? Entonces, para que ahorita, pues, mientras alguno de ustedes habla, yo voy mostrando las fotos para que luego las hablamos, ¿vale? Chamo, Dígame. voy a como a reanudar el temita y sigo con a explicar lo de las aves. Sí, hágale. Mira, hay un factor no antrópico que se vuelve antrópico y lo ha hablado Ronald ahora, y es, por ejemplo, la época de reproducción del búho, del curucutum. La mayoría de búhos son vagabundos y cuando salen del nido empiezan a vagabundear detrás de los padres y la gente cree que ay, no, qué pecado, se cayó del nido, es pichón, o venga, yo le ayudo. Y lo que hace es romper el ciclo y se lo lleva para la casa. O incluso lo entrega a la policía. Es dejarlo que siga su ciclo, lo que decía Ronald, ¿sí? Si usted se lo lleva para la casa, la posibilidad de que se le dañen las plumas es del 90%. Porque lo último que una persona piensa cuando se lleva un animal para la casa es que las plumas se le van a dañar, porque siempre han visto el pajarito australiano o el periquito con las plumas perfectas y cree que el meter fauna doméstica, fauna silvestre en una jaula va a quedar bien. Y lo que les decía ahora, ellos intentan salir y lo que hacen es dañarlas más y dañar las plumas. Lo que más hay que cuidar son las plumas y es un factor que realmente no se cuida. Siempre se enfoca en lo que el animal está enfermo y en lo que creen que lo pueden salvar y no en las plumas, que es muy importante. Ahí estamos viendo la anterior, en esta... Bueno, ¿cuál de las dos le coloco? La anterior, la de las plumas. Explico, mire, cuando yo estaba en el hogar de paso o en el centro de rehabilitación, lo que hacía era guardar todas las plumas de las aves que me mudaban o que se morían. Cuando se morían las guardaba todas, y las ordenaba y las envolvía, las pegaba con cinta y las envolvía y les aplicaba para que no le dieran ácaros, les aplicaba un producto y las envolvía y las guardaba. Cuando me llegaban aves por tráfico o incluso por tiros o cualquier factor que dañaba las plumas, lo que hacía era que sacaba mi colección y le pegaba las plumas. Por ejemplo, esa plumita que está acá partida es de un halcón aplomado, es un cuchillo. Entonces, al ladito hay una varilla de carbono, no sé si la logran ver. ¿Sí? Ya, delgadita, sí. Delgaditica. Chamu puede poner el cursor ahí. Mire, aquí se cansa ver acá. Esta Esa. varilla negrita, esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta parte, la de abajo, la que está pegada a la pluma, la cortaba como está al lado, en bisel. ¿Sí ves? En bisel. No, al contrario. En biselada para que la de arriba encajara y no se doble. Entonces la de arriba la cortaba a la medida
metía esta alma de carbono y le aplicaba pegadit, un pegadit de buena calidad, y después ponía el Si usted resto le de la metía por pluma todo el raquis, por toda la por mitad el de raquis, la... sí, Ya. sí. Lo perforaba, le echaba pegadit, ojalá uno cianocrilato de buena calidad, metía el palito de carbono, lo pegaba y después la pluma que tenía guardada, le tomaba la media, la cortaba biselada y la metía de nuevo. Entonces ya quedaba. Es un ave que sé que es el silvestre y en cuestión de 2 horas estaba volando en libertad. Bien, bien. Entonces es algo para que salga rápido. En los centros de rehabilitación es importante. Mire, te estaba hablando, el primer halcón que está al lado izquierdo, mi pantalla está, ese fue el que me llegó del aeropuerto Perales, creo que es el Perales, Sí. el helicóptero le fracturó el ala. El de abajo es en Bogotá, creo que es en Bogotá, un halcón aplomado que se pegó contra un edificio. Y arriba ahí eso sí es un azor, un gavilán, que se enredó eso es muy común en los búhos. Lo he visto más en búhos, en curucutús o algunos búhos que se enredan en los alambres de púa. Ven los pajaritos ahí, cuando van a capturarlos, se quedan enganchados en la alambrada de púa. No lo logran ver y quedan ahí enganchados. Eso les hace un daño terrible. Esos son los factores, digamos por así, antrópicos. Lo que les explicaba ahora. Por ahí, ve, no te envié una foto de una tricomoniasis. No, bueno, ahorita me las envía. Listo. Bueno, bueno, la pregunta de Valentina. Valentina hace énfasis en esta parte de la edad de alimentación y grado de impronta. Y mira, hay algo en lo que llevo de mi vida trabajando, solo una persona me dijo, mire, yo me encontré ese pichoncito y lo pude levantar. Y me mostró todo el proceso. Y cuando llegó era peladito. Y en plomo era un cicalis, un canario. Y lo logró levantar todo. El problema de impronta de ese animal era terrible, ¿sí? Es un animal que tampoco se puede librar. Porque, ¿te acuerdas lo que hablamos ahora? Las tres, no se reconocía como especie. Si no se reconoce como especie, es un animal que no puede regresar a la libertad. Sí. Es bien complicado, la impronta es muy delicada, ¿sí? Hay que hacer trabajos muy importantes o destacados en estos animales para lograr un proceso, no de impronta, sino en una casa no se puede hacer. Sí. Un trabajo de rehabilitación para poder lograr llevar un animal de estos a la liberación. Bueno, aquí yo quiero que entremos también a hablar acerca de algo. O sea, nosotros antes de empezar este conversatorio, nosotros nos reunimos antes y conversamos acerca del hilo que le íbamos a dar a la conversación, ¿cierto? Hay otra cosa que ya pasamos como al tema de qué es lo que se espera, para qué podemos hacer esto, pero también acá eso me ayuda con unas preguntas que nos están haciendo acá algunas personas. Por ejemplo, Juan Albornoz pregunta que ustedes como profesionales en el rescate, manejo y rehabilitación, ¿cuáles son los criterios de seguridad personal? Como por ejemplo, potenciales riesgos de salud personal o prevención de riesgos. O sea, hablemos de bioseguridad porque pues muchas veces esto no es como tan fácil de manejar, ¿no? Bueno, yo ahorita Ronald, dale. Listo, Andrés. Bueno, resulta que, por ejemplo, pues yo, digamos, en la parte de rehabilitación, no, la verdad no he trabajado. Sí, he estado en algunos centros colaborando, de pronto identificando especies, edades, enseñándoles un poquito de comportamiento, alimentación de las especies, pero rehabilitando no. Pero sin embargo, digamos, en campo, generalmente pues uno suele, por ejemplo, utilizar perfumes, siempre saber manipular las especies, digamos, cómo se deben coger. ¿Sí? Cada organismo, digamos, tiene como su forma especial, obviamente teniendo también, buscando uno la seguridad de uno. Por ejemplo, hay unos que tienen unas garras súper fuertes y seguramente si uno no usa guantes de carnaza o un guante especial o no toma el ave de la manera adecuada, seguramente el ave lo va a picar, lo va a cortar de pronto con su pico. Por ejemplo, pasa con los tucanes, que a veces tienen los picos aserrados, o algunas aves que tienen unas garras súper fuertes
Y si uno no tiene, digamos, precaución en esto, pues puede uno también sufrir, ¿no? A veces, pues, se suele usar, digamos, algunos elementos para tapar, digamos, las partes faciales, los ojos, a las aves, como para que ellos, digamos, de pronto no intenten como atacarlo a uno. También algunos elementos, por ejemplo, algunas veces uno utiliza tubitos, pero muchas veces más pensando, yo creo que en los organismos que en uno, ¿sí? Pero obviamente uno también tiene que tener un poco de cuidado. Pero yo creo que desde que uno sepa manipular bien un organismo, ¿sí? Por ejemplo, saberle coger por ejemplo, algunos organismos tienen las patas muy pequeñitas y no, evidentemente no se pueden coger de las patas. Entonces uno tiene que también mirar, digamos, un poquito de la morfología para poder uno saber cómo lo va a manipular, porque, digamos, hay unos organismos, por ejemplo, los colibríes, los pensas, mucha gente suele cogerlos de las patas, sí, pero resulta que son unos tarsos muy frágiles, entonces no se manipula de la forma adecuada. Otros, por el contrario, digamos, a veces entre menos movimiento tenga el ave, ¿sí? Yo suelo generalmente cogerlos de esta forma, ¿sí? Como de esta forma, que acá queda, digamos, el organismo. Entonces, digamos, y acá, pues, digamos, tengo el ala cerrada para, entre menos movimiento del ave, obviamente sin hacer sujeción, pues, digamos, mejor va a sentirse menos estresado y obviamente no manipularlo durante harto tiempo. Y con esta mano generalmente suelo, digamos, hacer movimiento de las alas, porque generalmente donde más se lesionan. Entonces, y con estos dos suelo sostener los tarsos. De esta manera, el ave queda inmóvil, si es pequeña, ¿no? Entonces, al quedar inmóvil, pues él no va a sufrir y a la vez uno también pues tiene la facilidad de que de pronto no le pase algo. Algunos suelen usar a veces guantes de látex, pero a veces el problema es que se pegan las plumas. Y el talco, el látex muchas veces no es... Se dificulta la manipulación. Entonces, yo pienso que más importante, de pronto de tener tantos elementos, es de saber manipular el ave. O bueno, los organismos con los que está uno trabajando. Aquí respecto a esto, Ronald, yo quiero que usted nos ayude con una pregunta que hace a Valentina Garzón Peña, que dice, ¿qué cuidados tienen con los pichones y qué diferencias de manejo tienen dependiendo de las familias? Por ejemplo, yo le entiendo a ella la pregunta porque algunas veces le preguntan a uno mucho, ¿no? Dicen, bueno, que se cayó un pajarito. Según ese pajarito, ¿con qué lo alimentamos mientras lo llevamos al sitio donde tienen que atenderlo? Entonces, pues yo sé que por la forma del pico uno puede deducir más o menos qué puede comer y eso. ¿Usted qué nos dice eso? Y luego, pues Andrés nos complementa. Bueno, sí es importante, digamos, primero saber la edad de los organismos, ¿no? Es diferente manipular un ave adulta a un pichón en cuanto a que el ave adulta, pues digamos, se puede manipular de la forma que acabo de decir. En cambio, digamos, un pichón se puede tomar, digamos, de esta forma, se puede coger de esta forma, debido a que pues el tamaño, igual no tiene las plumas, no va a tener mucha agilidad. Entonces, digamos, el cuidado principal es acercarlo, obviamente, cerca al nido. De pronto, no manipularlo con mucha fuerza. He notado alguna vez en un curso, notaba que había un señor que desafortunadamente se le murió una ave en la mano debido a la cantidad de fuerza que aplicaba sobre él. Entonces, pero también, cuando manejan guantes, ¿no? A veces con los guantes no es fácil manejar la presión sí, que se hace. Sí, es más difícil, exacto. Sí, no, y entonces, hay que digamos, tener entrenamiento para eso. Uno tiene que empezar, obviamente, es un proceso, igual todo es aprendizaje, pero digamos, ya cuando es adulto, pues digamos, ya lo puede uno manipular con un poquito más de fuerza, pues tampoco llegándolo a herir, pero digamos, se facilita mucho más, ¿sí? En los juveniles, la forma de actuar generalmente es simplemente manteniéndolo poco tiempo en las manos. A veces algunas personas utilizan otros elementos para llevarlos, no directamente, pero una especie adulta sí se puede manipular directamente de las manos. Entonces, digamos, es ese cuidado principal que hay que tener, ¿no? Como a nivel general, ¿no? Para no
especificar en algunas cosas. Mire, yo le voy a decir algo, que pronto muchas veces uno recomienda, de pronto cuando llegan esos animales, de pronto para complementar esto, y le voy a responder de una vez una pregunta que hace Juan Diego Santufimio, porque él habla de que cuáles son las principales razones por las cuales una ave entra en una clínica veterinaria y pueden las clínicas veterinarias atender casos de fauna silvestre si son urgencias. Ya le voy a contestar a esa pregunta de pronto para que también Andrés nos ayude, pero por ejemplo, yo le voy a contar una historia. Muchas veces, cuando, bueno, antes de la pandemia, obviamente, uno iba, a veces lo llamaban a uno, a veces a manejar esos casos que de pronto lo llamaban a uno porque a una persona se encontró un gavilancito o se encontró un pajarito X, entonces, y no saben qué hacer con él y cómo alimentarlo. Entonces, yo alguna vez pensando, bueno, yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿cómo es el pico? ¿Cierto? ¿Cómo es el pico? A partir de ahí uno ya se forma la imagen de qué es lo que come el animal estando adulto y qué le va a llevar ese pájaro al hijo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces ya uno sabe, por ejemplo, si es un, no sé, una pacerina o de pronto, bueno, otro tipo de animalitos, uno puede manejarlo con, uno sabe que son altos niveles de proteína inicialmente, ¿no? Entonces, alto nivel de proteína y poco carbohidrato. Entonces, ¿qué hace uno? Yo les digo, bueno, consígase un sobrecito de comida de gatos, mientras tanto, mientras lo lleva al sitio, ¿cierto? La comida de gato es una comida húmeda, es alta en proteína y se le puede suministrar mientras lo llevan donde lo atienden. La pregunta de Juan Diego acerca de las clínicas veterinarias, sí. O sea, si uno tiene la preparación para atender ese animal, lo debe hacer. Pero si no tiene la preparación para hacerla, mejor remitirlo, ¿cierto? Entonces, porque, pues bueno, acá hay en Ibagué, por ejemplo, yo sé que en muchas ciudades de Colombia hay clínicas y hospitales veterinarios con todos los juguetes, con toda la infraestructura, con los laboratorios, con los rayos X, los eco, con todos los juguetes, pero para atender perros y gatos. ¿Cierto? Porque como la tenencia de fauna es prohibida en Colombia, entonces la tenencia de fauna con mascota, un ave con mascota no es algo viable. No ser, y aparte de eso, los pajaritos domésticos, los pericos australianos y los canarios y eso, muchos cuidadores dicen, yo para qué lo llevo a pagar 50, 70 mil pesos la consulta, mejor me compro otro. Eso dicen algunos. Entonces, obviamente, pues uno también entiende que lo ven más como una cuestión de esto. Entonces, pues básicamente era como manejar. ¿Ustedes qué harían en este caso? Yo lo haría de esa forma. Y perdón, yo también hago una pregunta que por acá hicieron más adelante. Perdón, yo miro acá quién la hizo. Ahí, bueno, Genaro Mazurco pregunta cuál es la forma de rehabilitar una ave que acaba de chocar contra un vidrio. Reanimar. Reanimar, sí. Bueno, perdón, y yo me le compré, pero qué pena con ustedes. Es que también esa preguntita también me surge también porque acá hay una pregunta que también hace una persona también acerca de las aves rapaces. Sebastián Parrales pregunta acerca de las aves silvestres, perdón, sobre la miopatía por captura, ¿no? O sea, la acidosis láctica que le dan a algunos animales por la excesiva manipulación. Yo creo que a Ronald le ha pasado que a veces se le muere un animal en la mano, cuando sacando una red de niebla, por ejemplo. ¿Cierto? Y eso pasa por acumulación de ácido láctico, que acuérdense que el músculo cardíaco es un músculo estriado y pues la acumulación ahí hace que provoca una acidosis, una miopatía por captura de la forma aguda y mata al animal en cuestión de horas, ¿cierto? O minutos inclusive. Entonces, esta pregunta o sea, esa rehabilitación, ese momento, el rescate que usted coge el animalito, ¿cómo debo yo atenderlo para que no se me muera por una miopatía? Entonces ahí, por ejemplo, si yo recupero un animal que se me estrella en un vidrio, o sea, ¿cómo hago yo para no fregarlo más, por ejemplo? ¿Qué quiere decir, Andrés? Bueno, lo que yo recomiendo es que, mira, cuando hay que entender que es un trauma, ¿sí? La mayoría de veces cráneoencefálico y el golpe lo recibe el cráneo y aquí la escápula. Muchas veces hay fractura de escápula y uno no se da cuenta. Una vez me pasó Fúrcula. que le tomamos una, sí, Sí, sí. bueno, el coracoides, el coracoides. Sí, las escápulas, sí, el coracoides. Las aves, sí, casi que no da. El coracoides es el que recibe. Una vez tuve un brachyurus, un gavilán de cola corta, que él volaba, digamos, 20 metros, 2 veces, otras veces, a trasera no llegaba. Y no llegaba. Y se caía al piso y ahí se quedaba. Y le estábamos haciendo la rehabilitación física al animal y se quedaba. Y le sacamos radiografías y les llegamos a sacar 11 radiografías. Cuando
observamos en la última que le sacamos era que hubo fractura y el huesito hizo esto. O sea, ¡puf! Y quedó bien alineado y no se veía. Entonces logramos tomar una captura donde se veía y pues ahí no tenía cómo soldar, el animal sentía dolor y caía. Entonces hay que mirar qué se afectó. Si el animal llega y cae y prácticamente pierde el conocimiento, métalo, mi recomendación, métalo en una cajita oscura y llévelo a un veterinario que sepa de este tipo de aves. Métalo en una cajita oscura. Porque lo que hay que hacer es que si se golpeó, si hubo un trauma, hay que aplicar analgesia, ¿sí? Ahora último, lo último que he leído es que la analgesia es no con meloxicam, sino con opioides. En aves, aparentemente, el meloxicam no está dando el efecto suficiente requerido, sino un opioide, como tramadol. Eso fue lo último que he leído, ha sido eso. Entonces, pues, no es un AINES, no es inflamar, sino que va a enmascarar el dolor. Entonces la idea es, cajita oscura, llévelo a un sitio que sepan, o si el animal está vivaz, pero no puede volar, cajita oscura, déjalo un momentico, media horita y abre la caja que él va a volar. En mi experiencia, el 90% de las aves que capturo que se golpean con vidrios, que quedan atontadas por el golpe, la meto en la cajita o bolsa negra, dejo media horita, abro y la última que liberé fue un mielito verde, hermoso. Le abrí y chao. Da muy buen resultado. Reanimar, pues es complicadísimo en aves. Tocaría hacer ventilación con las patas acostado. Y obviamente pues, una parte alopática que lo debe hacer un médico veterinario. Listo, Andrés, muchas gracias. Lo que pasa es que el profesor Chamorro en estos momentos presenta problemas de luz, entonces pues se salió. Entonces pues continuando como con la red de preguntas, Evelyn Liliana Martínez Torres pregunta acerca de cómo el médico veterinario, qué mensaje le envías a esas personas que cuando rescatan aves buscan la forma de alimentarlas con cualquier cosa y no siguen los consejos de especialistas que les aconsejan a forzarlas a comer sólidos o papillas mientras sean ayudarlas de forma pronta por los profesionales autorizados? Me pregunta Liliana. Ronald, o voy. Dale, dale. Bueno, mira, pues realmente alimentar un ave de lo que no come es contraproducente y lo que va a ocurrir es pues, un final catastrófico que va a llevar a la muerte, ¿sí? Eso es más que lógico. Lo que decía, no es solamente alimento, es un cuidado integral del animal, psicológico, físico, para poderlo liberar, ¿sí? Entonces, si usted no le da una alimentación, no va a estar físicamente bien. Psicológicamente, no va a estar bien tampoco. No tienen ninguna viabilidad. Entonces, realmente, si lo más, véalo, cuando te encuentras una ave, tienes que empezar a evaluar. ¿Tiene plumas o no tiene plumas? Si tiene plumas, mire a su alrededor. ¿Hay gatos o no hay gatos? ¿Hay un depredador o no hay depredador? No hay depredador, déjelo quietico. Hay un carro que puede pasar, cójalo y póngalo en el árbol más cerca, déjelo ahí si tiene plumas. No tiene plumas. Bueno, evalúe. Si no tiene plumas, el nido está a 1 metro a la redonda. Búsquelo y póngalo. Ahí le llegan los papás. Empiece a evaluar desde ahí. Que es que tiene plumas, pero está sangrando. Busque ayuda. Si sabe, hágalo. Si no sabe, llévelo. O sea, si es un veterinario, un biólogo o tiene conocimientos para prestar un primer auxilio, hágalo, ¿sí? Pero devuélvalo al mismo sitio en el menor tiempo posible. Si presenta daños mayores, llévelo a la autoridad ambiental o a la policía, porque estoy seguro que allá le vamos a prestar un buen servicio que o sea, que sabe de qué se alimenta. O sea, Ronald lleva muchos años y toda esa gente que trabaja con fauna silvestre lleva años
viendo animales, que conocen los animales de la zona y que le pueden prestar un servicio porque lo conocen. O sea, desde que llegan, eso es tal, o me imagino que será tal, ¿sí? Llegan los pichoncitos, por ejemplo, del caraván de Banelos chilensis, y uno ya sabe, insecticos o tan, uno llega los pichones de bicho fue, insecticos, uno más o menos seguía o llega una rapaza, un búho, ya uno sabe que come carne, entonces uno ya tiene más facilidad que una persona y hace un manejo holístico del animal, no solo alimentación, sino psicológica y físicamente para llevar a un buen trabajo y liberación posterior. Bueno, yo le Muchas complemento un gracias. poquito, Andrés. Sí, muchas veces yo he colaborado con muchos veterinarios, compañeros, desde hace ya muchos años. Y generalmente, pues, digamos, esa es una gran dificultad, ¿no? Por ejemplo, lo he visto a veces dándole a los perezosos otro tipo, por ejemplo, confunden a veces una planta de yarumo con otra especie que a veces no es la que se alimenta. Entonces, digamos, muchas veces, digamos, no solamente uno tiene que basarse en el experto, que es lo más importante, sino también documentarse. A veces leer un artículo científico no le tarda a uno, no sé, 10, 15 minutos, y a veces le da muchas nociones sobre el tipo de alimentación, sobre los cuidados, o sea, le da más información que le va a permitir a uno de pronto desarrollar, digamos, una acción más adecuada frente a un organismo. Por decir algo, alguna vez llegó un bien parado, entonces, pues, digamos, el bien parado es muy similar. Si hace poco salió pues la noticia que pensaban que era una bruja ya en el salado, en el cementerio. Es una forma muy parecida a un búho. Es lo primero que piensa la gente, no, le voy a dar carne, y digo que no necesariamente todos los búhos comen carne. Le voy a dar carne y ya con esto ya. Resulta que cuando me mostraron el ave, me dijeron, no, mire, ya le dimos carne. Yo le dije, no le, estuvo mal que le dieran carne, ya le han dado carne por 2 días y el ave murió. No significa que haya muerto precisamente porque le hayan dado carne, sino porque el ave pues principalmente consume insectos, básicamente insectos. Entonces, digamos, uno puede hacer un caldito con mosquitas, drosófilas, macerarlas y empezarle a darle dentro de la dieta, ¿sí? Pero digamos también la persona sabía el nombre de la especie, pero digamos también falta eso, documentarse un poquito, ¿sí? Se puede conocer mucho de especies, pero no de las sabe todas, ¿sí? Siempre yo no puede durar hasta viviendo a un mismo sitio, uno descubre cosas nuevas y esto es más que un mundo súper gigante donde todos los días uno está aprendiendo cosas diferentes y donde uno tiene que, pues la experiencia vale mucho y obviamente alguien con experiencia pues le puede uno, digamos, orientar, pero también está en un poco uno leer, investigar sobre la especie y entre más conozca sobre la especie, lo primero pues digamos sería ojalá uno identificarla, porque ese también es un problema. Si uno quiere trabajar con aves y al menos no sabe qué grupo pertenece, pues digamos de pronto puede estar cometiendo una equivocación. Entonces también es importante dentro del proceso, además de saber la edad, de pronto por la forma de pico, de pronto pensar qué dieta puede tener. También es importante identificar, digamos, a qué grupo, ojalá qué especie pertenece. ¿Sí? Y eso, hoy en día, pues, digamos, hay aplicaciones que nos permiten acercarnos a eso, o expertos, o grupos de expertos que nos pueden colaborar para hacer bien las cosas. Sí, Ronald, hay como mucha desinformación en la comunidad acerca de las aves. Algo relacionado con eso es que he escuchado algunos mitos acerca de ellas. Uno de ellos, de esos mitos, son, por ejemplo, es cierto que tomando, por ejemplo, a un neonato o un pichón, eh, el ave ya no lo va a reconocer, los papás. Yo creo que este es uno de los mitos que más corre en la gente. No sé si eso sea verdad o si el olfato de las aves
esté muy desarrollado y si puedan como identificarlo. No sé ustedes qué me dirán. Bueno, yo le comento desde algunas experiencias de algunos compañeros que trabajan colocándole videos, digamos, para saber qué dieta tienen algunas especies, de algunos compañeros que, digamos, colocan nidos artificiales y pues obviamente he ido a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Ellos pues se señalan de que no necesariamente, digamos, que la especie, digamos, se impronte, digamos, porque lo vea usted manipularla, no sé, media hora. ¿Sí? Lo ideal, obviamente, es manipular una especie en el menor tiempo. Digamos, si usted va a hacer un estudio de la anidación o va a colocar nidos, digamos, o va a colocar un ambiente especial para ellos, obviamente el tiempo de exposición, ojalá sea el mínimo, ¿cierto? Ojalá, pues, digamos, evitando también de que el individuo lo reconozca por mucho tiempo. Entonces, digamos, no significa que no se pueda hacer, obviamente se puede hacer. De hecho, hay muchos trabajos donde, digamos, hay movimientos de nidos debido a que de pronto va a pasar una carretera o van a podar un árbol. Entonces se mueven los nidos, pero eso no significa que los padres lo vayan a desconocer de una. O sea, cuando llegan los padres, entonces ya los pichones lo van a desconocer o lo contrario. No, generalmente no pasa, pero si ya, digamos, es durante mucho tiempo, tiempo prolongado. Por ejemplo, pasa con los crácidos y con las con las guacharacas, muchas veces cuando usted las saca del nido y las tiene 1 o 2 días, ya el segundo, tercer día, ya empiezan ellos como a reconocerlo a uno y a seguirlo y todo esto, pero no es con todas las especies. Por eso, pues, digamos, la manipulación tiene que ser en el menor tiempo posible. Bueno, qué pena con Sí. ustedes, se me fue la energía acá hace un momentico. Yo creo que Juan Diego también estuvo acá participando, que me dijeron que lo está haciendo muy bien también. Sí. Entonces, bueno, pues yo no sé, Juan Diego, ¿qué otra cosa han charlado? De pronto, pues qué pena con ustedes, pues porque me tuve que ausentar un momento porque me fue la luz. Sí, como les dije, está No, cayendo una tranquilo. tormenta bárbara por acá. No, estábamos hablando como de los mitos que de pronto tiene la gente del común acerca de las Esa aves. vaina, sí. Una de esas pues era los pichones, si se impregnan del olor de la persona que de pronto los maneja y a veces los manipulan con guantes con el miedo de como de hacerles daño. También mencionaban unos mitos acerca de las brujas, del bien parado y también pues lo he escuchado Sí, en claro. lechuzas y en búhos, y más cuando están en estado juvenil, que no son aves que son como muy bellas para el ojo Los general. ojibrotados y esponjados, sí. Entonces, Dependiendo de la no foto. sé, Sí. y no sé qué otras experiencias acerca de el común o los mitos que suele inventar la gente acerca de las aves que pueda representar como un reto eh, frente al campo. No sé ustedes si sepan algo. Ronald. Bueno, permítame, yo le quiero hacer un comentario con eso porque pues parte de mi tesis doctoral fue ese tema, ¿no? Entonces, es hablar sobre los conocimientos que la gente tiene acerca de las aves, sobre todo en las comunidades rurales. Aquí yo le quiero hacer una aclaración. Muchas veces algunos animales tienen ataques por parte de las personas porque, pues, obviamente tienen algunas concepciones erróneas sobre ellos. Por ejemplo, lo que ustedes estaban diciendo, que lo relacionan con cosas sobrenaturales o algunos tipos de cosas. Más que todo es eso, cuando lo relacionan con algo que es aversivo para ellos. Por ejemplo, ay, perdón un segundo, discúlpeme que me está sonando aquí una cosa, qué pena, discúlpeme. Otra cosita que es muy común, lo vi mucho allá en Ibagué, en Conveima, cuando llega la migración de aves rapaces, de águila aliancha, o bueno, los gavilanes cuaresmeros, y la águila pescadora les disparaban. Cuando veían que tenían anillas, les disparaban, bajaban y cogían la anilla, que porque va a traer un número, y con eso hacían el chance, que eso era buena suerte y que ahí caía el chance. Ese era muy común en las rapaces que le disparaban allá, que es un fenómeno hermoso en Ibagué. Sí, Realmente una sí. vez lo vi en el centro de Desgraciadamente ya Ibagué. es cada vez menos, ¿no? Sí, pero es un fenómeno hermoso que se ve en Ibagué.
Mire, sea, yo me una acuerdo vez, alguna vez cuando yo era estudiante con la profesora Gloria Beltrán, hace muchos años en la profe. universidad. Ella nos metió como ese bichito del ambientalismo a los que estábamos en esa época con ella. Y alguna vez nos fuimos al Cañón del Cumbey, más estoy hablando de principios de los 90, imagínense, a ver un resguardo de estas aves cuando llegaban a descansar acá en el Cañón del Cumbey. Y yo no creía que esos animales no comen en todo el viaje, porque uno se iba a ver debajo del árbol donde ellos descansaban y uno no medía materia fecal. Entonces, pues a mí esa es la señal que no comían, ¿no? Entonces, ¿qué van a procesar si no tienen nada? Entonces uno se iba debajo de esos árboles donde usted veía todo su tupido de gavilancitos ahí descansando, no había materia fecal debajo. Entonces ellos, bueno, puede que sí se alimenten, ¿no? Pero Sí, yo no creo. de la forma ¿sí? Y aparte esos son pájaros que llegan muy delgados. Acá esta zona, acá llegan a robustecerse otra vez para avanzar otro tipo de cosas. Bueno, Ese era el punto uno que hablábamos. El punto sí, uno que hablábamos de los factores que llegan débiles por el viaje. Pero yo creería que sí comen, porque ellos van de donde llegan, empiezan a capturar aves. Yo los he visto pasando por acá y ellos llegan y capturan y siguen. sí, Hay que entender, pues, que una vez, creo que de estos gavilanes puede estar alrededor de 500 gramos. Es un animal pequeño, un macho. sí, Y pues de quedarse 3 días sin comer no es tan bueno. sí, Le daría algo que llaman hambre torcida, y es que ya por debilidad no comen y moriría. sí. Que muchas veces le pasa a estos animales. Tanto esfuerzo, ya quedan débiles y no pueden comer. Yo creería que en el camino sí comen, es fundamental. Bueno, Ronald, ¿qué Pues nos puede decir de resulta esto? que hay aves, sí, hay aves que, por ejemplo, pues hay muchos amigos ahorita que están haciendo estudios precisamente por migratorias. Y resulta que hay muchos que hacen 300, algunos en Inglaterra, nosotros llegamos a tomar uno que 1000 kilómetros, o sea, digo 1000 kilómetros sobrevolando y durante los 1000 kilómetros no habían parado a alimentarse. Entonces, o sea, algunos, si tienen la posibilidad de aprovechar, capturar, lo hacen. Pero hay un gran número, o sea, es la mayoría, que durante todo el viaje o gran parte del viaje, por lo menos hasta que llegan al menos a iniciar a Sudamérica, no se han alimentado ni una vez. Sí, Realmente, por ejemplo, en el viaje que hacen algunos desde Canadá hasta Argentina, a veces hacen 2 paradas. Una hacia las islas del Caribe, algunas veces algunos acá hacia la parte de Colombia, una parada donde obviamente se alimentan, y otra ya por ahí en Bolivia, ya llegando. Pero hay algunos que les toca, generalmente son los que caen agotados porque gastan toda la reserva de energía. Ellos, digamos, en la parte del pecho, por ejemplo, las águilas pescadoras, uno le ve todo el cuello lleno de grasa. He tenido la oportunidad de tener algunas recién llegadas de la migración, y obviamente ellos antes de viajar a Sudamérica, a la parte tropical, ellos se alimentan mucho, ¿sí? Tienen depósitos grandes de grasa, de manera de que con eso va a ser el motor para poder ellos viajar y no alimentarse durante el camino. Ya bueno, cambiando un poquito, respondiéndole la pregunta a Juan, hay muchos mitos de aves, o sea, a mí me encanta, ¿no?, la mitología, sobre todo los nombres comunes de las especies, generalmente están relacionados con muchos mitos. Por ejemplo, algunas frases como compro pan, como Los tráigame campilorrincos grillos que queso, le dicen ponchipuerca, por ejemplo. sí, cosas que no. La ponchipuerca, sí. Entonces, eso, por ejemplo, el pájaro macuá, son especies que, digamos, tienen muchos mitos, y muchos de esos mitos generan de que las especies generalmente tiendan a disminuir. Por ejemplo, el tapera naevia, el 3 pies, obviamente le tienen miles de mitos, Curucutum. desde que cuando lo escucha hay que orinar porque si no orina pues se va a morir, o que si llega a su casa y se acerca de tal forma, o si se le ve el otro pie, pues digamos alguien de su familia se va a morir. Bueno, hay muchos, y a mí el que más me llama la atención es el pájaro macuá. De hecho, alguna vez en el bloque 33 de la universidad vi un nido del pájaro macuá. Y yo me sorprendí porque yo nunca lo vi entrar, lo estuve esperando y nunca lo vi entrar. Y siempre veía los nidos, pero nunca veía ese pájaro entrar
al nido. Hasta que un día un campesino me contó en qué momento llegaba. Y me quedé esperándolo una hora, como de 8 a 9, y lo vi llegar al nido. Resulta que no vayan a hacer eso, muchachos. Los nidos generalmente se bajan, primero porque dicen que el nido que tiene el nido va a tener mucho dinero. Y segundo, que si usted se lo unta un poquito, digamos, en la mano y le pasa la mano a una chica, ella se va a enamorar de la persona. Entonces, digamos, con ese nido se hacen miles de ungüentos, de cosas para la fortuna, para el amor. Entonces, digamos, son seguidos por muchas brujas, llamémoslo así, o realmente herbolarias, igual que los nidos de los colibríes, ¿sí? Entonces, pues, digamos, generalmente esos mitos generalmente tienden a que las especies, digamos, desaparezcan. En algún lugar me sorprendía porque era un pueblo en Gachetá, en Cundinamarca, donde llegué yo a trabajar y no veía ni una garza. Yo decía, pero es imposible un municipio a esta altura donde no existan las garzas. Yo, ¿por qué no hay garzas? Hasta que por fin vi una y le dije a un señor, ve, una garza. Digo, uy, esa hay que mandarla a matar. Y yo, ¿cómo así? Entonces, sí, claro, porque es que las garzas nos traen mala suerte. Supuestamente en la época de violencia, cuando aparecían las garzas, era porque iba a haber masacres. Entonces, digamos, de la llegada de las garzas era que iba a haber una masacre. Entonces, relacionaban igual como los cóndores. ¿Sí? Donde hay un cóndor va a haber masacre, ¿no? Eso ya, digamos, hablando de algunos libros, ¿no? Pero el cuento en el pueblo era que si llegaban las garzas, pues iba a pasar algo catastrófico. Entonces, las garzas, generalmente, la gente las mataba. Entonces, esa era la razón por la cual yo nunca veía garzas en Gachetá, Cundinamarca. Bien. Bueno, no, a mí me parece muy interesante toda esta cantidad de historias y, oiga, y yo creo que si nosotros nos pusiéramos a conversar acerca de eso, no se nos acaba la noche, porque yo creo que aquí, entre nosotros tres, podríamos de pronto comentar una cantidad de cosas que cada quien ha experimentado o ha escuchado. Bueno, y ya para ir terminando, porque se nos alargó el chico, porque la idea era charlar una hora, ya llevamos hora y media casi. Sí, bueno, con cortes y con cosas que nos suceden, que pasan a veces. Quiero que ustedes, por favor, den como, no sé, una especie como de conclusiones, como de consejos. Por ejemplo, aquí antes había visto que alguien había preguntado acerca de qué consejos les daban a los médicos veterinarios o los biólogos acerca de los cuidados que deben tener esto, o de pronto cómo podríamos, o sea, qué es lo primero que debemos hacer. Bueno, no sé, ustedes dentro de su experiencia, ya como para concluir, ¿qué nos pueden decir? Yo no sé quién quiere empezar, si Andrés o Ronald. Ronald. Listo, Ronald. Democráticamente le tocó. Bueno, listo. Yo pienso que lo que hemos hablado, podemos concluir que hay que hacer campañas de sensibilización para, digamos, el manejo adecuado de las especies, de pronto hacer, no sé, unas especies como memofichas, donde se invite a la gente a qué cuidados deben de tener y qué deben de mirar cuando se encuentran una especie, digamos, en el camino. Sí. Y segundo, confiar como lo digo Andrés, en el criterio de las personas que, digamos, son especialistas, sobre todo los veterinarios o las personas que, digamos, de Cortolima o de las CARES que están, digamos, a cargo de estos centros para el manejo de las especies de pronto que tienen alguna fractura o identificar algunos lugares, por ejemplo en Ibagué o en cualquier parte de Colombia, donde se puedan llevar estos organismos debido a que la persona, pues digamos, se especializa en trabajar con estos grupos y que son las personas idóneas para llevarles ese tipo de fauna. Eso que esas serían como las principales conclusiones de lo que se ha hablado hoy. Sí, bueno, Andrés, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, yo creo que hay factores claves. Un factor clave es la educación. La educación es lo que va a llevar a que las especies silvestres puedan seguir su ciclo. Hay algo, por ejemplo, la Carder tiene un buen trabajo, es que tienen muchachos que prestan servicio social
dirigido por alguien que es un contratista de Carter, que van puerta a puerta educando sobre especies conflicto y sobre la fauna silvestre. Le enseñan a la gente a diferenciar qué es un animal silvestre y qué es un animal doméstico y a identificarlos. Y empiezan puerta a puerta a hacer campañas de no tener fauna silvestre como mascota. Yo creo que eso es un factor importante, llegar a la comunidad, llegar a la gente puerta a puerta para que la gente entienda que no debe tener esos animales como mascotas. Hay también que reconocer, bueno, yo creo que eso ya es en cada departamento. Hay que empezar a saber qué tipo de fauna hay y qué son. Por ejemplo, hablábamos de Risaralda. Risaralda no es un sector que sea traficante de fauna, sino comprador, ¿sí? Acá la gente compra loras. Lo que más llega al hogar de paso son loras. La amazona acrocéfala y amazona amazónica es lo que más llega. Y esas loras no son de acá de Risaralda. Y eso, entonces eso es un factor que somos compradores. La mayoría de faunas se compra. Entonces se educa, es que tengo la lorita de 30 años. Sí, pero es fauna silvestre y es ilegal tenerla en casa. Entonces el factor de educación es muy importante, llegar al corazón de las personas y al entendimiento de decirles el por qué ese animal no debe salir de su ambiente natural, porque presta un beneficio que nos sirve a todos. Bueno, ese es mi punto de vista, la educación es muy importante, confiar y hacer el seguimiento de los animales que entregamos a las corporaciones, que es legal hacerlo. Usted ingresa o lleva un animal a la policía o a la corporación y no tiene que hacer ni siquiera un derecho de petición, simplemente cuando le dan el acta única de control de la entrega voluntaria, con esa acta usted llama a la corporación y pregunta cómo está el animal, cómo va. Y obviamente uno dice todo eso. La persona hace el acompañamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente quiere ver el proceso y realmente no se puede hacer. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado acá, la impronta, el manejo. En los hogares de paso hay gran cantidad de fauna que se está haciendo un trabajo para que ellos no reconozcan a la gente como fuente de alimentación y no lo sigan para que puedan llegar a la libertad. Y si ingresa gente diario al hogar de paso, estamos haciendo algo contraproducente. Entonces la gente piensa que uno mata al animal o que el animal está en malas condiciones. No, créame que nosotros somos profesionales, somos veterinarios que amamos a los animales, que estudiamos esto porque amamos este tipo de fauna, ¿sí? Y si amamos este tipo de fauna, pues lo que hacemos es hacer lo mejor posible. Y lo que les decía, llevar a la libertad un animal que ingresó mal, es para uno es un sentimiento indescriptible. Y ya para conclusión, yo creo que ya soñando, esta charla era sobre algo de rehabilitación en aves, y yo creería que para hacer rehabilitación de aves hay que tener centros especializados. Sí. Y de especies, no de aves, porque las aves hay muchas, creo que es el país que más tiene aves, e incluso de rapaces somos los que más tenemos rapaces. Entonces es hacer centros para cada especie y empezar a trabajar con las corporaciones, ¿sí? Por ejemplo, los citácidos son los más CAPS no tienen jaulas de vuelo, por ejemplo. ¿Perdón? Los CAPS no tienen jaulas de vuelo, por ejemplo. Bueno, el CAP de Risaralda, la Carter, tenemos tres, bueno, no tenemos, no, pero tiene tres jaulas de vuelo en L, muy grandes y muy buenas, donde se hace rehabilitación de citáceos. Sé que hay otras corporaciones que también hacen rehabilitación de citáceos. Sí, pero no son todos, Andrés Felipe. Tenemos tres, escúchame, tienen tres jaulas muy buenas, y se hace un programa de rehabilitación de piones menstruos, que es de acá de la zona. Sí. Acá el año pasado, si mal no estoy, 3 chicas empezaron a hacer un trabajo muy bueno y pintaron esa jaula que es en L, y hicieron un cambuche y empezaron a hacer etología, el programa de etología, y de las loras se empezaban a identificar cuáles estaban aptas para liberar, y se sacaba el grupo de estas y se podían liberar. Eso se empezó a hacer en Amazona ocrocéfalo también, para hacer como
no sé ahora en qué irá, pero la idea era hacer contacto con Medellín, con Antioquia, para sacar un grupo que había pasado como el examen para poderlas liberar. Entonces, ¿cuál es el fin de lo que te decía? O por qué yo digo que hay que tener un centro especializado en ciertas familias o órdenes o especies. Uno, porque las rapaces, por ejemplo, son totalmente diferentes a los citácidos, entonces la rehabilitación es totalmente diferente. Y dos, si tenemos citácidos, que es lo más traficado y que es lo que más hay en casas, si hay un centro especializado que se dedique a puede hacer una mejor labor y descargarle trabajo a las corporaciones que reciben toda la fauna, ¿sí? Y muchas veces se vuelven coleccionistas porque no todo se puede liberar, ¿sí? O se trabaja. Entonces yo creería que debería, pensando en imaginación y en un buen sentido, se debería empezar como a pensar en un loro parque, algo así, para que tenga sus beneficios y se puedan ingresar, o sea, que se le haga un beneficio a Colombia con los citácidos. ¿Sí? Bueno. Tenemos, por ejemplo, Brasil, que trabajan tanto con loros, o sea, que tenemos una cantidad de citácidos y no estamos trabajando. Todos lo damos a las corporaciones. Entonces, yo creería que hace falta tener estos programas o instituciones que se dediquen a una sola especie y que sean eficientes en realidad. Que sean eficientes y que tengan un seguimiento y que tengan profesionales que se dediquen a hacer el trabajo y no tengan otras ¿qué se diría? Otras intenciones. Sí, exacto. Bueno, intenciones que no sean yo estoy compartiendo una imagen que me rotaron algunos funcionarios de Corto Lima. Esta es la línea actualizada de rescates y denuncia de tráfico de fauna o de animales que de pronto estén en condiciones de vulnerabilidad. Entonces acá en el Tolima, pues para los que están en el departamento del Tolima, pues acá la mayoría somos tolimenses, entonces ahí está este número, pues para que lo tengan en cuenta. Averigüen en sus zonas de origen dónde es que pueden llamar para hacer ese tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, ya para terminar, quiero agradecerles inmensamente. Ronald, hace mucho rato no conversamos, hermano, qué rico saber que está por ahí bien y contento y alentadito. Me gusta saber que está haciendo lo que a usted le gusta, que me dijo que estaba en Falan, ¿me dijo? ¿O está acá en Ibagué? Hoy estoy acá en Falan, pero realmente estoy viviendo en Fresno. Ah, ya. Y no, pero hermano, pues me parece a mí, como le digo, un honor haber compartido ese tiempo con usted, porque es una persona que admiro en el cuento de la ornitología, es una de las personas que conozco que sabe más de biología de aves, ¿cierto? Y de ecología mucho sabe, mucho, usted es un duro. Y Andresito también, hermano, desde que usted fue estudiante mío, ¿no? Sí, entonces, no. No, usted fue de otro profesor, pero interactuamos en la universidad mucho. Muchísimo. No, sí. Yo fui alumno de la profe. De Gloria Beltrán. De Gloria. Sí, sí. Gloria hizo un aporte bonito. Y ella y yo discutíamos mucho porque, pues, como tú también tenía conocimiento, ella peleaba mucho conmigo. Y ella tenía un carácter fuerte también, me acuerdo yo. Pero era muy querida. Sí, es una persona muy bonita, sí, muy buena cuando me fui a ir a algo que recuerdo mucho de ella, y fue algo que me pareció muy bonito, un gesto muy bonito de un profesor, era que aunque éramos muy amigos, discutíamos mucho por los animales silvestres, porque por las cosas que ella decía y yo decía, sí. Y quién tiene la razón, fue un gesto muy bonito, fue que cuando yo me fui al curso de aves rapaces en Lima, en Perú, ella del bolsillo de ella me regaló, pues, como era estudiante, ella del bolsillo le sacó 100.000 pesitos y me lo regaló para que me fuera. Entonces son cosas que son profesores que se quedan en el corazón de uno. No, y la doctora Gloria es personaje, sí. Ella también fue es la culpable de que yo esté en este cuento ahorita. Ella sabe. Bueno, muchachos, de verdad les quiero agradecer a nombre del Grupo Cernunnos. Espero más adelante volver a conversar, a invitar también a la audiencia que más adelante estén pendientes de los próximos conversatorios que vamos a tener. Vamos a tener conversatorios, espere, le digo cuál es la programación de conversatorios para que una vez las conozca. El 10 de diciembre vamos a hablar sobre el impacto de animales domésticos en zonas protegidas y el 28 de enero vamos a hablar sobre especies invasoras.
¿cierto? Sí, Entonces buenísimo. estén pendientes de estos conversatorios porque vamos a tener gente de muy alto perfil como los invitados de hoy. Y pues la idea es que pues nos programemos para estas fechas y sigamos como participando en esos eventos, pues que pues eso fue un esfuerzo muy grande que hicieron los muchachos del grupo Cernunos para poder compartir esa información con ustedes. Y, hombre, yo quisiera quedarme conversando con ustedes mucho rato más, pero pues obviamente tenemos ya que cortar. Les agradezco muchísimo, compañeros, de verdad, y a la audiencia, por favor, que nos escriban. El correo del grupo es cernunos, con doble N, @ut.edu.co o en la página de Facebook, que pues donde están viendo acá la transmisión, también nos pueden escribir, vamos a publicar cositas interesantes ahí. Este Facebook Live va a quedar grabado ahí en el Facebook, para si lo quieren volver a revisar más adelante, pues acá pueden tener también cositas. Y bueno, si ustedes me permiten, Ronald y André Felipe, ¿es posible que ustedes nos regalen sus datos de contacto para las personas que quieran saber más de ustedes? No sé si quieren dar un número telefónico, un correo electrónico, no sé. Andrés. Pues mi correo electrónico, pues, no sé, lo puedes anotar, Chamo, ahí, es Femoralis. Femoralis como de fémur, o sea, No, Facu no, femoralis. de halcón aplomado. Sí, femoralis con F. Femoralis, sí, Femoralis de aplomado, o sea, Femoralis guión de piso, ito@hotmail.com. O sea, femoralis guión al piso, hito. Ito, iglesia, tetero, oso, ito@hotmail.com. @hotmail.com. O por el Facebook también, que ahí lo tienen, Andrés Ramírez. También me pueden contactar por ahí, cualquier pregunta, lo que necesiten, con mucho gusto. Perfecto. Bueno, Ronaldito. Bueno, conmigo se pueden contactar obviamente por el Facebook, es nombre completo, Ronald Mauricio, y por Gmail o Yahoo, orni, de ornitología, gmail.com. O sea, orniparra@gmail.com. Con todo el gusto. Sí, señor. Listo. Orniparra@yahoo.es. Bien. Entonces, un saludo y muchas gracias a los chicos. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. Entonces, pues ya hemos terminado al Facebook Live. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Gracias.